Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos, saludos cordiales, estamos en vivo para la plataforma de Upao Multimedios. Bueno, el día de hoy tenemos una edición extraordinaria de Un Abogado en Casa porque vamos a tratar un tema gravitante para nuestra comunidad que tiene que ver con una afectación a los menores, a los adolescentes en su etapa escolar. Este es un tema que con los últimos años ha ido en aumento, lo cual ha generado una serie de respuestas de la agente estatal, pero también de las instituciones educativas. Y por lo menos había que esperar eso de la Universidad Privada Antenor Orrego, que tiene desde luego desde su fundación un estrecho contacto con los estudiantes escolares, especialmente de los últimos años. Vamos a hablar un poco el día de hoy sobre todo lo que tiene que ver con el bullying o el acoso escolar. Para estos efectos hay que decir además que estamos en este momento desarrollando una feria de carreras en la sede de la UPAO, en Piura, al norte de nuestro país. Más adelante vamos a tener un contacto con uno de nuestros directores, pero vamos a contextualizar este tema presentando a nuestro buen amigo y director y co-conductor, como siempre, Raxo Benel, que está con nosotros para desarrollar esta edición extraordinaria. Raxo, muy buenas tardes. Johnson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Siempre es un gusto poder saludar a los seguidores de UPAO Multimedios y encantados de poder conversar un tema sensible, pero que es necesario tocarlo, ¿no? Es necesario tocarlo porque cuando se desborda, sale de un control, en cierta manera podríamos decir que los casos llegan incluso hasta la etapa legal, ¿no? Donde se tiene que decidir sobre la inocencia o la culpabilidad de algún agresor, ¿no? Efectivamente, Raxo, en realidad inmediatamente la preocupación que llama a todo padre de familia son las repercusiones legales que tiene esta cuestión, pero hay que decir que en algunos casos también esto ha llegado a considerarse un problema social, en la medida de que no solamente afecta la unidad biopsicofísica del alumno, del escolar, sino también su rendimiento intelectual, probablemente una afectación a la familia, al mismo centro educativo, y dependiendo evidentemente de la gravedad de la situación, pues a veces puede escalar, como dice Raxo, más allá de una multa o una admonición administrativa, inclusive unos efectos penales, lo cual ya interviene el Ministerio Público. Así seguramente ya podremos conversar, Johnson, sobre, podríamos decir, el grado de culpabilidad en el aspecto legal, como mencionábamos, considerando que los jóvenes no cometen delitos, sino faltas, ¿no? Pero por ahí también hay una responsabilidad del centro educativo en el tema del bullying, la responsabilidad de los padres también, ¿no? Del centro educativo. Entonces vamos a poder detallar en cada fase quizás qué responsabilidad legal puedan tener uno, el potencial agresor, ¿no? Y como mencionábamos, padres, docentes o institución educativa. Sí, efectivamente, ¿no? La norma se ha puesto en todos esos supuestos porque desde el 2011 tenemos una ley general, digamos, la 27917, que de pronto no regula específicamente esta figura jurídica, pero que sí da unas pautas generales que tienen que ver con las repercusiones, no solamente de quienes directamente están vinculados con este suceso eventual, sino también incluyendo al centro educativo, como bien tú lo mencionas, Raxo. Hay que decir además que esta ley sanciona una serie de protocolos para que la misma institución, tratándose de un colegio, por ejemplo, público o privado, tome las medidas necesarias para ahondar en el tratamiento y la prevención de esto. Justamente hace un par de días, mira, se ha publicado una actualización de estos protocolos, lo cual de alguna forma va a generar cierta tranquilidad en los padres de familia. Pero hay que decir que alrededor de ello, esta ley todavía es insuficiente. En el número de psicólogos, por ejemplo, en el número de fiscalías especializadas para el tratamiento eventual de este tipo de hechos y también del mismo presupuesto que el Estado ha designado para las cuestiones que tienen que ver con la prevención, que hasta el momento no ha llegado a representar un aumento significativo para este tipo de casos a nivel nacional, ¿no? Y para dar un poquito más el contexto del tema, Johnson, podremos decir que el bullying es cualquier hecho de violencia y que puede darse principalmente en un centro educativo en tres aspectos, ¿no? El tema de la violencia, que vemos que a veces en los recreos, digamos, son los espacios donde mayormente suceden, la violencia verbal, ¿no? Que sucede en cualquier momento, ¿no es cierto?, dentro de la institución educativa, y ahora el bullying cibernético, ¿no?, como por estos aparatitos que se da con el tema de las redes sociales.
Entonces vamos a detallar un poco en cierta manera. Creo que te parece, ¿cuál tiene un mayor de incidencia, podríamos decir, en instituciones educativas urbanas y rurales? Porque hay casos muy específicos y son dos contextos muy diferentes. Sí, en efecto, Raxo. Últimamente está hablándose mucho, por ejemplo, del ciberbullying, ya que siempre somos muy dados a preferir los neologismos. Esta es una cuestión que tiene que ver con la ascensión de las plataformas virtuales, las redes sociales, etcétera, que inclusive fuera de la institución pueden llegar a perjudicar a un alumno. Y se han visto, desde luego, algunos casos que han generado cierta preocupación en la comunidad en la medida de que de pronto afectaban gravemente la estima de los estudiantes al punto de que ya no quiere ir al colegio, tiene muy malas notas, no le cuentan mucho de pronto a su papá. En todo caso, ahí es el mismo docente o el tutor el que tiene que intervenir directamente como para tener una mayor preocupación y responsabilidad en estas cuestiones. Ahora, hay que decir también que esta ley, como siempre, como cualquier ley, a veces es insuficiente en las cuestiones fácticas, ¿bien? Es por eso que en los últimos tiempos, Raxo, amigos, se ha estado hablando de una suerte de bullying xenofóbico, que tiene que ver con los hijos de extranjeros que están estudiando en nuestro país, que en algunos casos son fácilmente reconocibles, ¿no es cierto?, con cariño y estima. Algunos le dicen los benequitos, ¿no es cierto?, pero que especialmente en estándares secundarios en las instituciones va incluso ya un poco más allá. Y entonces eso ya se convierte en un agravio, y entonces eso ya se convierte en una clarinada o una llamada de atención para la misma institución, para ver qué es lo que está ocurriendo con este tipo de situaciones a nivel interno del sistema educativo, ¿no? Bien, y decíamos, ¿cuál podría ser la consecuencia legal del bullying? Es que cuando hay hechos de violencia, la consecuencia legal muchas veces termina en la sanción económica, Johnson. Por ejemplo, a ver, los casos más comunes, una riña de dos alumnos en un recreo, ¿no? Por ahí sale alguien con moretones o laceraciones, ¿no? Los padres se quejan, hay la denuncia hoy entre por ejemplo, en Indicopi, vienen las autoridades regionales de educación. No hay, digamos, cómo sancionar, se podría decir, drásticamente a un colegio nacional, pero al colegio particular le cae una multa económica. Por lo menos, ¿no es cierto? Y en efecto, me has hecho recordar, Raxo, cómo es que se resolvía de pronto eso antes en los años 80 o de pronto un poco más atrás, un poco en nuestra época, donde ahí era el mismo padre de familia de pronto el que se acercaba al centro educativo y le llamaba la atención, por ejemplo, directamente o a través del profesor, incluyendo a veces un castigo físico, ¿no es cierto? Un castigo físico, digamos, más o menos conocido, más allá de la chancleta, el reinglazo o las planchas. O que haga 50 planchas, ¿no? Claro. Con los nuevos tiempos eso empieza a cambiar. Precisamente esta última ley del 2011 comienza a escribir, digamos, una nueva figura, y esto va a generar ya, como tú muy bien has mencionado, una responsabilidad mayor del centro educativo, que evidentemente tiene que ser así, y esto ha dado lugar, pues, normalmente a una serie de multas, ¿no es cierto?, de varias UIT, en muchos casos, dependiendo de su gravedad, y también una preocupación, digamos, ya por las cuestiones de la prevención, ya no tratando solamente los efectos que esto ocurra, sino también de qué forma podemos instruir, ya que estamos además en un centro educativo, dando lugar a todas las condiciones, circunstancias que pueda esta situación ameritar para tener más bien unos resortes de prevención, ¿no? Y no estar lamentando después estas cosas, ¿no? Así es, y después podríamos decir cuál es una consecuencia legal de un bullying donde hubo una agresión física y podríamos decir uno de los afectados puede perder un dedo, por ejemplo, ¿no? Parte de un dedo, no sé, o podría sufrir quizás una laceración grave, ¿no? Dentro del rostro, podemos decir, ¿no? Como una desfiguración. Entonces, ahí sí ya quizás estamos entrando a una consecuencia legal mucho más grave que podríamos decir podría llegar quizás en los casos menores de edad, Johnson, a un internamiento, ¿no? A un centro de rehabilitación, ¿no? Sí, en efecto, Raxo, eso ya nos lleva al tema del tratamiento que tienen los menores y los adolescentes
frente a la norma, ¿no es cierto? De 0 a 14 años estamos viendo que, según la ley, no tienen mayor responsabilidad, pero a partir de la categoría de adolescentes se rigen ya por una ley especial, que es la ley que regula todo lo que tiene que ver con las acciones de los menores y adolescentes, que puede dar lugar ya a una serie de tratamientos, ¿no es cierto? De pronto en la vía penal se trata de algunos infractores, ¿verdad?, que puede dar lugar de pronto a un trabajo comunitario, a un centro terapéutico, etcétera, etcétera, no asumiendo desde luego todavía una responsabilidad penal propiamente dicha, pero sí evidentemente evaluando una sanción y una debido atención, digamos, a la gravedad del caso que puede haber ocurrido, que tú muy bien has señalado en el ejemplo, podría tratarse ya de una lesión, ¿no es cierto? Sí, ¿y qué consecuencia legal podría tener las autoridades de la institución educativa o los padres en este caso cuando algún alumno podría sufrir una mutilación de un dedo, por ejemplo? Se me ocurre, ¿qué consecuencia legal, qué es lo que estipula el Código Penal? Bueno, en realidad más que el Código Penal, ya que estamos hablando del tema del bullying, ahí se activan los protocolos que mencionábamos de la ley que actualmente regula este dispositivo, lo cual va a empezar evidentemente por la concurrencia de los padres, ¿no es cierto?, por la designación de un tutor o un evaluador específicamente del caso, y ya tratándose de pronto de las propias circunstancias, eventualmente puede trasladarse el caso a una instancia penal, como sería el caso del cercenamiento, por ejemplo, de un dedo, lo cual tendría que traer pues toda una evaluación específica de los autores, las circunstancias, la gravedad y hasta eventualmente también una reparación económica, como para compensar, digamos, todo este daño, ¿ok?, que no solamente es físico, sino también un impacto psicológico en el educando. Pero ahí entonces se podría entrar en ese caso que estamos especificando claramente a un proceso legal largo y complejo, ¿no? Porque quizás, ponte, uno de los chicos que perdió el dedo tiene habilidades de pintura, ¿no? Porque se le truncó quizás un proyecto de vida, ¿no? Y ahí la consecuencia legal del docente o tutor o autoridades del colegio podría ser mayor, ¿no? Efectivamente, ahí estamos hablando ya de unos temas especializados en la responsabilidad civil, ¿no es cierto?, que incluyen esa compensación a raíz precisamente de la de interrupción, digamos, del proyecto de vida, que dependiendo o no de la disciplina o el buen uso que le pueda dar, por ejemplo, a esta cuestión, entonces dependerá, ¿verdad?, de la sanción que finalmente se le asigna. Me dicen, Raxo, los directores que tenemos ya contacto con Piura, cuéntame un poquito. Sí, vamos a tener un enlace con el campus de UPAU Piura para escuchar justamente unos sondeos que van a realizar, cuáles son las políticas de prevención que están implementando las diferentes instituciones educativas de Piura para evitar este tema tan delicado que es el bullying, ¿no? A ver, adelante, vamos con Piura al control. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia de UPAU Asiste, un abogado en casa. En esta oportunidad, aprovechando la feria Descubre UPAU, estamos con la presencia del magíster Miguel Albornoz, coordinador general del Centro de Servicios Jurídicos Filial Piura. En esta oportunidad tenemos la presencia de este abogado para que pueda hablarnos un poco sobre las consecuencias legales del bullying. Magíster Miguel, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Psicológica que se viene desarrollando en estos últimos años a nivel de escolar, a nivel de diferentes colegios, tanto públicos como privados. Se ha visto, bueno, este problema que es el bullying, que es una problemática social en los cuales las personas, los compañeros, en este caso de los colegios, por distintas maneras ocasionan este pequeño problema, que es un problema más que todo que deja de pensar en el sentido de que el problema se centra mayormente en las
calidades sociales, ¿no? Mayormente los alumnos que tienen una solvencia económica un poco superior son los que mayormente realizan este tipo de bullying a los alumnos o los compañeros que son, bueno, vamos a decir, de bajos recursos económicos. Y frente a ello, ¿cómo actúa la base jurídica, ¿no? Hablamos de dos clases sociales, de la clase alta, que en este caso es el agresor con respecto a los estudiantes de menores recursos, ¿no? Frente a ese panorama, ¿cuál es la posición de un abogado al momento de defender al sector vulnerable en este caso? Claro, si bien es cierto, el aspecto legal viene a ser desarrollado cuando este problema se ubica en las instituciones educativas, se da parte en este caso a las autoridades responsables de la institución educativa, como es el profesor, el director o subdirector, para que ellos inviten, en este caso, a las autoridades, ¿no? Para que de alguna otra manera puedan tener conocimiento sobre los actos de violencia en relación al bullying. Entonces, lo que se tiene que hacer es, de alguna otra manera, tratar de ver las formas y circunstancias, cómo es que se viene desarrollando este problema del bullying, teniendo en consideración de que mayormente esto va a trascender a un proceso judicial en lo cual se va a ver implicado, en este caso, el agresor como la víctima. Hablando ya en temas legales y que comprometen parte de las consecuencias que tendría por parte de un agresor, ¿no? Hablamos de darle penalidad a menores de edad, ¿no? Frente a ello, el Poder Judicial, ¿cómo actúa? O las bases legales, ¿cómo enfrentan esta situación? Claro, en este caso el Poder Judicial dicta medidas de protección hacia el menor que viene siendo víctima de bullying. En ese entonces, las medidas de protección consisten en que el agresor no se pueda acercar a la víctima por un espacio más o menos de 100, 200 o 300 metros y que tenga la prohibición de volver a desarrollarse nuevos actos, en este caso de violencia psicológica. Entiendo, doctor. Hablemos con el público que tenemos frente a nosotros, ¿no? En este caso, instituciones educativas, ya sean estatales o particulares, que están acompañándonos en esta feria. ¿Cómo orientaría usted si uno de los compañeros observa situaciones de bullying en el colegio? Claro, lo recomendable sería de que se dé parte inmediata, en este caso a las autoridades, ¿no? Una vez detectado este caso de bullying, se debe dar parte a las autoridades para que ellos tomen conocimiento y puedan realizar los actos de investigación a efectos de erradicar la violencia. Hay que tener presente que en estos últimos años también se ha visto muy comprometida la intervención de un psicólogo en cada institución educativa, que antes no ha sido obligatoria la presencia del psicólogo, pero que ahora ha conllevado a que efectivamente su presencia sea de vital importancia. ¿Por qué? Porque ellos van a analizar por qué ese joven es que realiza actos de bullying. ¿Cuál es el estereotipo? ¿Cuál es de repente la vinculación? Si es que podríamos determinar si es que la violencia psicológica que ejerce sobre la víctima va a depender mucho de su estatus, de donde él viene de casa, o es una conducta que él haya recogido dentro de la sociedad. Claro, sobre todo hablamos de una sociedad que vive llena de violencia, ¿no? Que efectivamente el victimario es quien prácticamente se oprime ante las agresiones por parte de la persona que en este caso hace bullying, ¿no? Me he dicho algo muy importante que quiero resaltar, sobre todo si hablamos con estudiantes, ¿no? ¿Cómo puede intervenir un docente que ve las situaciones de bullying en las instituciones educativas? Porque también contamos con la participación de docentes, ¿no? ¿Cómo usted desde su posición de abogado puede orientar a los docentes para que puedan intervenir también? Claro, yo pienso si es que, bueno, es la primera vez de repente que se muestra un acto de bullying dentro del salón, el docente tiene toda la potestad, tiene toda la autoridad para poder hacer la llamada de atención y prevenir que esto no vuelva a suceder. Pero si esa conducta es repetitiva,
entonces el docente ya tiene que tomar cartas en el asunto, dar parte de repente a OVE o en este caso al asistente social del colegio para que ella pueda determinar el camino a seguir. Pero si ahora esto trasciende mucho más, entonces ya tendría que ver la intervención, ya sea de la Fiscalía de Familia, la policía o los entes encargados en relación a la protección de estos menores. Entiendo. Usted también forma parte de un grupo donde asesora a los estudiantes de Derecho, ¿no? Quisiéramos saber cómo es la intervención de los estudiantes de Derecho de UPAO frente a estas problemáticas, ya sea bullying, violencia familiar, violencia contra la mujer y demás, ¿no? ¿Cómo el programa de Derecho forma a sus estudiantes para poder enfrentar esta problemática en los sectores más vulnerables, ¿no? Claro, en nuestra facultad nuestros estudiantes desarrollan diferentes tareas, más ahora que ya contamos con la clínica jurídica asistencial en la ciudad de Piura. Ellos ahora les toca ver de manera directa los problemas o los conflictos que se ven dentro de nuestra sociedad. Y ellos recogen todas las denuncias, todas las quejas o las consultas en los cuales pues se vienen desarrollando diferentes actividades a efectos de poder controlar e erradicar la violencia familiar. Tenemos muchos procesos en los cuales se ven niños afectados, no solamente en el colegio, sino desde sus hogares, donde los padres realizan violencia familiar, no solamente a los hijos, sino también a las madres. Entonces, ellos reciben esas consultas, orientan a las personas y les damos el seguimiento gratuito para que ellos puedan resolver su conflicto judicial y de alguna otra manera pues tratar de salvaguardar sus derechos como hijo, como esposa y en los colegios como estudiantes. Qué bien que al menos de parte del programa de estudios de Derecho ya se esté involucrando a los estudiantes que vienen de ciclos menores, incluso ya están en el campo laboral orientando a los menores de edad con asesorías gratuitas. ¿Qué otro programa o qué otras actividades ha implementado el programa de Derecho frente a esta problemática? Claro, también contamos con el programa de tutoría, ¿no? Con el programa de tutoría donde está a cargo de nuestro docente también Waldi Requena. Cuando nosotros como docentes en el aula percibimos un problema, ¿no?, con un estudiante, nosotros ¿qué hacemos? Lo derivamos al área de tutoría para que nuestro docente Waldi Requena pueda de alguna otra manera también ayudarnos a contrarrestar de repente actividades que el alumno trae de casa, que el alumno trae de la calle. Entonces, lo sometemos a una evaluación y tratamos de alguna manera darle una orientación profesional para que él pueda soltarse y pueda establecer cuáles son los factores por los cuales él trae esos problemas consigo y tratar de apoyarlo al 100% desde el inicio al fin. Qué bien, al menos de inicio a fin, tener esa asesoría y por parte de nuestra universidad, tener ese respaldo de las tutorías, que no solo está en el programa de estudio de Derecho, sino también con otras facultades, ¿no? En este caso, doctor, me gustaría ya a modo de conclusión que usted se dirija a nuestro público estudiantil, diríjate a esos adolescentes que están escuchando esta programación, de repente tiene algún consejo con respecto a la situación de bullying que puedan vivir en sus instituciones o violencia dentro del hogar. Diríjase a ello, tiene las cámaras para usted. Bien, claro, el consejo que yo les puedo dar es que no permitan la violencia. No permitan la violencia de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos, de sus vecinos. Si ustedes son víctimas de violencia, denúncienlo. Hay entidades del Estado que protegen los derechos de los menores. Así que también invito a que puedan acudir a Clínica Jurídica de UPAO, que está ubicado en calle Libertad 472, centro de Piura, para que podamos nosotros apoyarlos de manera muy gratuita y satisfactoriamente ver los resultados para que ustedes puedan cesar todo ese tipo de actos de hostilización, hostigamiento, ¿no?, todo tipo de violencia psicológica que ustedes puedan ser víctimas. Podemos contar con ustedes y las puertas de Clínica Jurídica siempre estarán abiertas.
Muchísimas gracias, doctor Albornoz. Ha sido un gusto poder contar con su asesoría y sobre todo confiar que en Filial Piura tenemos ya las instalaciones para todo lo que es asesoría legal gratuita. Tenemos a nuestros estudiantes del programa de Derecho para que puedan ahí asistirlos si tienen algún tipo de violencia, de bullying, violencia en familiar, de violencia contra la mujer. Ya sabemos que tenemos un espacio de confianza y que la Universidad Privada Antenor Orrego, Filial Piura, tiene ese espacio para todos estos sectores vulnerables. Muchísimas gracias a todos por haber participado en este bloque de UPAO Asiste, un abogado en casa. Muchas gracias a Adelante Estudios. Gracias. Agradeciéndole a nuestros compañeros de Piura por este enlace. Muchas gracias a Leila por esta importante entrevista, Johnson, ¿no? Que justamente hay que rescatar lo que decían, no permitir la violencia. Creo que esa es la clave para poder luchar contra el bullying, porque si dejamos pasar 1 o 2 casos de violencia que sean leves, creo que ahí empieza la bola de nieve, como se dice, ¿no? Efectivamente, la violencia llama a violencia, ¿no es cierto? Y ha hecho muy bien allí el profesor para subrayar un poco lo que es, al final, la denominación misma de la ley, que se refiere a la convivencia pacífica entre los educandos. Así es, bien, entonces vamos a hacer una pausa del programa, Johnson, para regresar en el siguiente bloque y a poder conversar un poquito de la diferencia que existe en el tratamiento, ¿no es cierto?, de cortar la violencia entre las instituciones educativas de nuestra sierra peruana, ¿no?, o en este caso de la sierra de Piura, de Trujillo, con las instituciones educativas de la parte costa, podemos decir, ¿no? Cómo están dando un poquito ese tema de las políticas y el corte severo para la violencia en escolares. Bien, vamos a una pausa y regresamos con el programa. Muy bien, amigos, estamos de vuelta. Efectivamente ha sido un magnífico reporte desde Piura que nos ha generado pues mucha expectativa porque se trata al final de una evaluación de la ley, ¿no es cierto? La ley de pronto no tiene una aplicación uniforme, ya lo mencionaba Raxo también en el bloque anterior, que de pronto hay diferencias entre la convivencia y la costumbre en diversas zonas de nuestro país, ¿no es cierto? Sí, así es. Justamente las políticas y las normas del Ministerio de Educación ya están dadas. Por ejemplo, está prohibido el uso de celulares en las instituciones educativas, ¿no?, durante las clases, pero lo que sucede es que el contexto geográfico, ¿no?, y de la ciudad donde vivimos, por ejemplo en Trujillo, lo hace casi imposible, podríamos decir, que se pueda prohibir el uso de los celulares en los colegios. ¿Por qué? Porque hay el tema que los padres tienen que coordinar seguramente con sus niños, la movilidad, por ejemplo, refrigerio, todos esos temas que hacen el día a día en la costa, ¿no?, por el ajetreo, podríamos decir, de la vida. Pero en la sierra las cosas sí son distintas, por ejemplo, porque Johnson, por ejemplo, un director de un centro poblado, de un determinado distrito, la voz del director es como una voz de autoridad, por ejemplo, comunal. Por ejemplo, el director dice, por si acaso, está prohibido usar el celular en la época, durante las clases, y nadie lleva celular porque son decomisados, podríamos decir, durante la hora de clases, ¿no?, los colegios. Entonces los niños ya no llevan el equipo móvil, entonces no hay, digamos, el cibernético, ¿no?, que habitualmente sucede, que se hacen las filmaciones y se suben en redes sociales, a veces burlándose de un compañero, podríamos decir, ¿no?, ese tipo de videos que habitualmente suelen publicarse. Entonces hay que definir claramente, según la realidad de nuestro país, ¿no?, en el espacio donde se da, en la parte geográfica donde hacemos, pero el hecho es que todos tenemos que colaborar para que podamos cortar este tipo de violencia, ¿no? Sí, en efecto, y hay que subrayar de pronto también, Raxo, que en realidad la tecnología no es mala per se, sino que hay que saber aprovecharla y darle su valor utilitario. Y precisamente para eso es que están no solamente los profesores, sino también las directivas que de pronto podrían generarse a partir de una institución como el Ministerio de Educación. Ya mencionabas tú, por ejemplo, que en otros países, tienen una harta desconfianza con el uso de celulares en las horas académicas, ¿bien? De pronto es algo que se podría imitar aquí,
poco para profundizar de pronto el conocimiento y la interacción social, porque esa es la verdadera red social al final, la que están generando los educandos, los niños de primaria, de secundaria, y de esa forma creo que va a desarrollar una mejor empatía y un reforzamiento de los vínculos que deben ellos generar a partir de esas primeras edades, ¿no? Así es, bueno, y como sugerencia desde el programa podríamos decir que muchas veces hay que copiar lo bueno que existe en otros países, ¿no? Quizás cada institución educativa puede hacer una zona de recaudo de los teléfonos móviles. Decíamos que los padres acá necesitan comunicarse con sus hijos por el tema de movilidad o alimentación, que al ingresar al colegio puedan dejar, digamos, en custodia el teléfono y al momento de salir se les otorgue nuevamente su equipo telefónico, ¿no? O teniendo ya, digamos, quizás un tiempo de 10 minutos antes de la salida, podríamos decir, ¿no? Se le dé el equipo móvil para así también no tengan la preocupación los papás de qué es lo que puede estar pasando con sus hijos. En el tema de la violencia, durante el recreo, la recomendación que sería si no hay un auxiliar de educación, por lo menos un tutor de aulas, ¿no? O un brigadier escolar, que a veces había en tu época, ¿recuerdas? Sí, el brigadier escolar, o el policía escolar también, que eran las autoridades, ¿no? Claro. Sean un poquito los custodios del orden, podríamos decir, ¿no? Para que no haya este tipo de violencia extrema en el colegio. Efectivamente. Bueno, al final la educación tiene todos estos tipos de trazos administrativos y sociales, ¿no es cierto? Antes de pronto se decía que solamente la palabra del profesor era la primera y la última, pero en realidad ya se ha demostrado en los últimos años que mientras mayores protagonistas tenga el proceso educativo, va a ser mucho mejor. Ya no se trata solamente de memorizar, ¿verdad? Se trata ahora de aprovechar la información más utilitaria que pueda tener el educando para el mejoramiento de su contexto y de su vida diaria, y evidentemente que la violencia, cualquier tipo que sea, debe estar completamente descartada. Si acaso hay algún atisbo de ello, tiene que operarse los protocolos necesarios, suficientes, de parte de la autoridad, y para ello tiene que estar alerta, ¿no es cierto? Así como hay raso de pronto todo tipo de simulacros cuando hay, por ejemplo, para prevención de temblores y todo, se me ocurre en este momento que debería haber también de pronto algún tipo de simulacro como para la prevención de este tipo de situaciones. Esta es una preocupación, amigos, no solamente de las autoridades nacionales. A nivel mundial, gran parte de países inclusive ya han instituido el Día de la no violencia y de la lucha contra el bullying, ¿sabes? Es el 2 de mayo, si no me parece, lo cual evidentemente ya nos muestra que hay una preocupación global por esta cuestión que afecta a lo más importante de nuestras sociedades, que son los menores y los adolescentes, ¿no? Sí, y además de esto, lo que tú señalas, Johnson, y lo que escuchábamos desde Piura en el reporte, el caso de bullying tiene que ser comunicado oportunamente, ¿no? Tiene que ser comunicado oportunamente desde el primer nivel. Por ejemplo, si el docente de aula se entera de casos de bullying, inmediatamente tiene que comunicar a su dirección, ¿no? La dirección de escuela va a usar el sistema del Ministerio de Educación para poder reportar, porque las consecuencias legales ya se han explicado claramente, ¿no? Qué es lo que uno pueda tener como responsabilidad. Entonces, es, digamos, penoso en cierta manera que un caso de violencia haya escalado por una falta de comunicación oportuna. Bueno, y esto hay que decirle que para el caso de las instituciones educativas, cuando se trata de campañas de prevención, precisamente son eso, no es un gasto, más bien es una inversión, porque eso va a generar también que se refuerce la buena imagen de la institución ante la comunidad y que inclusive pueda ser más atractivo para los padres de familia, ¿no es cierto? Al final, para el mercado, para que puedan ellos preferir una institución que ofrece todas las garantías a las personitas que están formándose para ser en el futuro buenos ciudadanos, ¿eh? Sí, y también como sugerencia adicional para las instituciones educativas, podríamos decir, así como existe quizás una búsqueda de presupuesto, por ejemplo, para poder contratar un auxiliar de educación o un técnico de laboratorio, también hay que hacer un esfuerzo por tener, digamos,
que cubrir una vacante del psicólogo, por ejemplo, ¿no? Porque el psicólogo es el que tiene que hacer el seguimiento oportuno de los casos, ¿no? Tiene que hacer ese seguimiento oportuno tanto para el agresor como el agredido, ¿no? Porque muchas veces aquel alumno que ha recibido, digamos, el bullying cibernético o verbal, ya no quiere ir a estudiar, ¿no? De la noche a la mañana el padre se encuentra, hijo, ¿tienes clases? No, ya hoy no hay clases, por ejemplo, empieza, no, digamos, el primer disimulo. Al siguiente día, no, que hay tal actividad. Entonces, cuando ya esas cosas empiezan a marcar, digamos, un comportamiento muy diferente a lo habitual por parte de los alumnos, los psicólogos en las instituciones educativas tienen que dar, digamos, la primera atención del caso, ¿no? Sí, bueno, este es un llamado entonces también, Raxo, a los colegios profesionales, ¿no es cierto?, de esta especialidad, que es uno de los colegios además que tiene menor cantidad de integrantes, ¿sabes? Lo cual de pronto podría también generarnos cierta preocupación porque en realidad no hay una gran cantidad de centros educativos y de pronto no podrían abastecerse, pero planificándolo, ¿no es cierto?, programando de pronto estas campañas de sensibilización y de prevención, de pronto podríamos tener mejores resultados para ir perfeccionando de a pocos este procedimiento. Y la misma ley, ¿no es cierto?, que les pueda otorgar algunos bonos especiales a estos profesionales calificados para el sector de educación, ¿no? Bien, y ya para terminar el programa, Johnson, solamente señalar que quizás, digamos, muchos colegios particulares pueden decir, no, la sanción máxima que yo puedo tener por no haber manejado un caso de bullying puede ser una sanción económica. Pues no, puede incluso llegar a un cierre del colegio. Puede llegar a un cierre del colegio y en el caso de los colegios estatales, si bien es cierto, no se va a llegar a un cierre, pero por lo menos quizás aquel docente que no comunicó o director que no pudo resolver este caso de bullying, pueden ser rotados, digamos, de su institución educativa, ¿no? Es decir, pueden ser enviados a otra jurisdicción, podría ser otra región o otra institución donde laboren, que al final pueden ser perjudicados también a nivel profesional o laboral, ¿no? Efectivamente. Creo que ha servido muy bien, Raxo, esta edición extraordinaria para abordar los diversos supuestos de aplicación, unas cuestiones generales sobre la regulación normativa de este fenómeno y también nos ha dado de verdad un tremendo gusto saber que en Piura también están haciéndose las cosas bien. Bien, ya entonces hemos concluido nuestro programa. Como siempre queremos agradecer a nuestros compañeros de Piura, a Gary, a Leila, quienes estuvieron coordinando la entrevista. Agradecer a nuestros compañeros de Control Maestro, acá a nuestro coordinador de piso, que ha estado bien dinámico, a Control Maestro, y a ustedes por habernos escuchado en este programa especial por la Feria Descubre UPAO.